Al colisionar lo simbólico con lo innovador o lo nuevo, tendríamos pues el hecho arquitectónico. Pero este hecho arquitectónico tendría un propósito, un sentido teleológico, el cual estaría ubicado en el confort del usuario, en el sosiego, la tranquilidad, la paz. Tal vez en este punto yo entraría en contradicción. Creo más bien que la arquitectura no debe dirigirse hacia el confort, la paz y la tranquilidad, como muchas personas argumentan, ¿no? Dicen que la arquitectura, dicen que el propósito de la arquitectura tiene que ser brindar un lugar feliz, confortable, un refugio idóneo para las actividades del hombre. Yo creo más bien que el sentido está por otro lado. No lo voy a desarrollar en este video, pero lo pongo sobre la mesa para que también ustedes puedan reflexionar cuál sería el propósito de la arquitectura. Para Zumthor es el sosiego, la tranquilidad. Ahora, metiéndonos un poco en lo que son las imágenes arquitectónicas para Zumthor. Ya hemos hablado de imágenes simbólicas e imágenes innovadoras. Pero la imagen, ¿de qué se compone? La imagen vendría a ser la captura, una especie de instantánea fotográfica que nosotros desarrollamos con nuestra visión cuando tenemos un encuadre, utilizando el lenguaje cinematográfico, cuando tenemos un encuadre preciso de un determinado espacio y capturamos un determinado ámbito de ese espacio. Entonces, ese ámbito, ese territorio, ese marco que está circunscrito por nuestra mirada, esa vendría a ser una imagen. ¿Pero qué capturamos en una imagen? Capturamos materiales, capturamos colores, capturamos sonidos, capturamos incluso olores, etc. Entonces, esa imagen está nutrida de una sumatoria de elementos que producen en nosotros una determinada experiencia. Claro que si volteamos, comenzamos a capturar nuevas imágenes, a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Y todo ese conglomerado de imágenes esta vez genera una atmósfera. Pero vayámonos un poquito más al detalle. Recordemos la experiencia de Zumthor al comenzar el texto. Él habla de una puerta, él habla incluso de un picaporte, él habla del sonido del piso. Cuando Zumthor agarra el picaporte y siente esta forma de cuchara, está sintiendo una experiencia, está teniendo una experiencia. Experiencia proporcionada por el metal, por la geometría del metal, experiencia también generada por la puerta que seguramente estaría a unos 20 o 30 centímetros de su vista. Experiencia también del sonido del piso en el momento que está intentando abrir la puerta, producido por la madera, ¿no? El entrepiso. Entonces, Zumthor nos habla de que una de las mayores potencias de las imágenes está justamente en estos pequeños detalles, en los materiales, nos dice él. La madera, el acero, la piedra, el concreto, el vidrio, pero en una relación íntima con el sujeto. No el sujeto viendo, digamos, a manera de un cuadro la arquitectura, saliendo de la arquitectura y observando la fachada y sintiéndose, digamos que contento con esas formas hermosas, sino la experiencia de tocar la arquitectura, usar la arquitectura, sentir el sonido, sentir los olores, pero en una conexión íntima. Por eso Zumthor nos habla de que los materiales vendrían a ser una especie de esencia de la arquitectura, que cuando nosotros pensemos en arquitectura ya tenemos de entrada que estar pensando en los materiales y de cómo mostrarlos, de cómo generar una experiencia íntima con el material. No una experiencia simplemente contemplativa donde uno, como repito, se aleja del edificio para poder tomarle una fotografía o un selfie, sino la experiencia cotidiana, del día a día, en el uso. Creo que en líneas generales he podido esbozar lo que Zumthor trata de hacernos llegar con este texto. Pero quisiera dar también unos ejemplos por fuera del texto para redondear un poco más la idea. En la contemporaneidad me he dado cuenta que existe una preeminencia o un elogio al diseño arquitectónico, un elogio a la pura forma, al maquillaje, a lo cosmético, pues el arquitecto se ha convertido en una especie de diseñador que su paradigma es generar objetos bellos a los ojos, a la contemplación, a la fotografía, pero se ha olvidado, desde mi punto de vista, de generar lugares,
Un ejemplo muy preciso es la manera en que los arquitectos están diseñando los patios o los jardines. He visto en muchos canales de arquitectura, en la web, etcétera, el hecho de utilizar jardines, qué sé yo, de 3 por 3 metros, completamente vidriados perimétricamente, con un tipo de piedra específica, una piedra de diseño, en el suelo, con una especie de alfombra de piedra, y el árbol saliendo, su tallo, su tronco, saliendo por en medio de estas piedras. Colocan algunas luces más por los costados en lugares precisos, un jarrón a medio romper, qué sé yo. Entonces el usuario que circula a través de un pasillo perimetral a esta vitrina que contiene al árbol, se siente pues contento por ver a su arbolito ahí adentro, en una especie de lugar museístico, ¿no? En una especie de pequeña jaula, así como existen canarios dentro de sus jaulas, existen estos árboles de diseño con su alfombra de piedras para la contemplación, para la pura contemplación. Y muchos arquitectos incluso elogian, al describir sus propios edificios, elogian estos espacios como sus patios. Este es el patio de la casa. Pero yo digo, esto es completamente absurdo, porque este no es un patio. Si nosotros nos ponemos a pensar en la experiencia del patio, y les invito a cada uno de ustedes a que rememoren la experiencia de un patio, no creo que sea la contemplación. La experiencia de un patio es más bien una experiencia bastante dinámica, lúdica, de juego, de fiesta, qué sé yo, me imagino trepando un árbol, me imagino jugando a algún deporte, me imagino buscando hormigas, me imagino podando el pasto o sembrando algunas flores o algunas plantas, jugando a las escondidas con mis amigos. Todo eso es lo que al menos yo me imagino cuando me hablan del concepto patio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener siempre los ojos bien clavados en el propósito de la arquitectura. Es generar estas imágenes, estas atmósferas, estos símbolos, estos elementos innovadores, es cierto también, pero nunca perder el norte, porque si no nos vamos a dedicar a generar espacios de diseño, espacios simplemente cosméticos para que se vea bonito y ya. Otro ejemplo es el de las chimeneas. Las chimeneas son elementos muy poderosos, cargados simbólicamente. El fuego poderoso, ardiendo, las flamas que generan una especie de iluminación muy particular, el sonido de la madera al quemarse, un poco del humo, el calor, etc. Es una experiencia casi tribal estar frente a una buena chimenea. Pero los arquitectos que están tomando el rumbo, el camino del diseño, de la estética, de la revista, del selfie, estos arquitectos diseñan pues chimeneas contemporáneas, pero que son completamente ridículas. Chimeneas a control remoto, donde también encontramos una pequeña cama de piedras, apretas un botón y se activa el sistema de gas y se prende una pequeñísima flama en estas piedritas, y lo cual pues se ve ridículo. Incluso decoran estas chimeneas artificiales con algunos troncos de plástico encima de la chimenea para supuestamente darle digamos que esta representación, ¿no? Pero como repito, estamos cayendo cada vez más en una labor puramente cosmética. No se trata de eso. Sumter es categórico, Sumter detesta este tipo de arquitecturas. En una cita nos dice lo siguiente: entro en el pabellón de la exposición. Una vez más, la escenificación de paredes torcidas, de planos oblicuos, superficies unidas entre sí de una forma suelta y lúdica, de postes y cables que cuelgan, apoyan, flotan, tiran, tensan o descargan. La composición niega el ángulo recto, busca un equilibrio informal, una arquitectura que da una sensación de dinamismo que simboliza el movimiento. Su gesticulación se apropia del espacio, quiere impresionar y ser mirada. Me queda poco espacio para mí. Sigo por el tortuoso sendero predispuesto por la arquitectura.
Entonces, esta arquitectura cosmética, con alardes formales, tecnológicos, mostrando unos diseños realmente innovadores, que impresionan a la vista, para Suntor es una arquitectura bulliciosa, que no le deja, digamos, tener una experiencia tranquila, sosegadora con la arquitectura. Tengamos cuidado de ser arquitectos de diseño, de fotografía o de selfie. El arquitecto, para Suntor y para mí también, diseña lugares, imágenes entre lo simbólico y lo innovador. El arquitecto genera atmósferas, el cual precisamente es el siguiente texto de Suntor, las atmósferas. Pero bueno, ese libro ya lo desarrollaremos en una siguiente oportunidad. Para finalizar, quería poner este video, que es un pequeño extracto de la película Frankenstein, donde podemos observar una atmósfera muy particular que la pasaré a describir. En este plano observamos 3 ventanas verticales en el plano de fondo y bastante estrechas. Ahora, en este siguiente plano podemos observar una chimenea colosal y monumental, estructurada con una arquitectura clásica. Yo podría calcular que esta chimenea tiene, la boca de la chimenea tranquilamente puede tener 2 metros de altura, pero el cuerpo total de la chimenea tal vez 2,50 metros. Entonces, lo poderoso de esta chimenea es el tamaño, las dimensiones, los materiales, parece una especie de mármol, el lujo, ese fuego inmenso, esa fogata poderosa, el ruido de los leños, etc. Ahora, girando la cámara, estamos esta vez en un espacio con también varias ventanas verticales, pero mucho más grandes que las otras 3. El espacio en sí tiene una altura promedio, yo pienso, siquiera unos 7-8 metros de altura. Esta parte es importantísima, estas escaleras curvadas, que no tienen descanso, que suben una altura, qué sé yo, tal vez de unos, tomando en cuenta el tamaño de esta persona que está en el plano de fondo, 2, 4, 6, 7, 8 metros tal vez. Y de un solo tramo. Y creo que acá nos tenemos que detener un momento. Las escaleras nos permiten subir y bajar de un nivel a otro. El subir y bajar, ya este concepto vendría a representar una relación entre 2 dimensiones. La dimensión del mundo, de lo terrenal, con la dimensión de lo divino. Y ahora esta metáfora de la escalera se ve plasmada de una manera tan poderosa en esta, pues observamos que primero es de un solo tramo, segundo tiene un gran ancho, tercero está curvada, cuarto las superficies que la componen, los muros que le dan soporte y los que están más en profundidad, todos tienen una coloración celeste o azulada. Es como si el autor quisiera de algún modo darnos a entender esta conexión cósmica, ¿no?, entre lo terrenal, estos espacios que son de diversión, porque este gran salón vendría a ser una especie de lugar de baile, de comidas, de fiesta, pero arriba, ¿qué tenemos? Arriba tenemos los lugares privados, las alcobas, la alcoba matrimonial, las alcobas de los hijos. Entonces esta división poderosa entre lo privado y lo público mediante una escalera, con un simbolismo realmente impresionante, y con estas paredes que de algún modo nos dan a entender lo celestial de esta conexión. Creo que eso es lo poderoso de este espacio, pero la escalera solo es un elemento, como repito. En este espacio observamos también una chimenea, observamos las ventanas, todas verticales, la gran altura, el piso, etc. Una sumatoria de elementos cargados de un simbolismo poderoso que generan una experiencia muy particular del espacio. Eso es, creo, lo que Suntor trata de hacernos llegar, ¿no? Claro que estamos observando un espacio de la época, esto debe ser del siglo XIX tal vez, y es un edificio de una arquitectura tradicional de ese momento. A esto tal vez Suntor nos diría que le falta el elemento innovador, ese elemento etéreo que nos ayudaría a poder no solo familiarizarnos con la arquitectura, sino también poder transformarnos con la arquitectura. Bueno, creo que he terminado con el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Por favor, denle like a la página, suscríbanse, comenten. Ustedes saben que estas interacciones me motivan bastante a seguir produciendo los videos. Y bueno, nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.